En ocasiones las relaciones son mucho más complicadas que eso. En ocasiones convivir con otros es mucho más complicado que eso. Aún los momentos difíciles donde tal vez algo chistoso ocurre y sin embargo es más complicado. Alguien se ofende, alguien se hiere, alguien termina lastimado por algo que ocurrió en simples relaciones interpersonales. De eso trata un poco nuestro mes. De eso estamos hablando en estos días. Principios de la palabra de Dios en nuestro mes de familia que nos ayudan a llevarnos mejor unos con otros. Hoy estamos mirando, la semana pasada miramos a Caín y Abel y al mandato bíblico de amar a mi prójimo como a mí mismo. Como en la Biblia lo vertical y lo horizontal no se separan. Y cómo el amor a Dios y el amor al prójimo están relacionados de maneras tan profundas, sorprendentes, que ni siquiera hemos todavía terminado de explicarlas, entenderlas, valorarlas. Eso hablamos la semana pasada. Hoy, mientras seguimos construyendo, tenemos que ver otro principio fundamental de la Escritura en las relaciones interpersonales. Las próximas 2 semanas, espero yo, son un poco más prácticas y ricas y muy valiosas. A mí me tocó quizás la parte más dura, que tiene que ver primero con el amor al prójimo y lo que nos quisiera que dialoguemos hoy. Un tema que he dialogado en el pasado con ustedes y cada vez que lo hago es muy difícil. Ya lo he hecho anteriormente y no deja de ser difícil para mí que dialoguemos juntos de esto. Tengo que invitarles a que meditemos desde el libro de Génesis una vez más acerca del tema del perdón. Y creo que es muy cierto esto que decía uno de los cristianos más influyentes del siglo pasado, C.S. Lewis, que decía: todo el mundo dice que el perdón es una idea encantadora hasta que tiene algo que perdonar. Todo el mundo dice que el perdón es una idea preciosa, maravillosa, excelente, hasta que tenemos algo que perdonar y deja de ser esa idea tan fácil y hermosa y bonita, ¿verdad? Y en medio de esa realidad que es cierta y que es nuestra, nos encontramos, como les decía, con este relato de familia que nos trae el libro de Génesis. Un relato de historias de familia, muchas historias de familia, y de una familia tan corriente como podríamos pensar, llena de tantas peculiaridades como tienen muchas familias. Tantas cosas hermosas, sí, pero también tantos retos, tantos momentos duros que han vivido. Quisiera que pensemos en lo que entonces es la historia más famosa de perdón de quizás toda la Biblia, o incluso podríamos decir de las 10 historias más increíbles de perdón en toda la historia de la humanidad. Esta es una de ellas. Esa historia que conocimos de niños, la historia de José. Ahí vamos a pensar hoy unos minutos. Lo cierto es que no necesito siquiera explicarla. Lo voy a hacer porque quiero estar seguro que todos estamos muy claros y en la misma página. Pero podría ni siquiera contar la historia. Casi de seguro que muchos de ustedes me la pueden contar a mí, con todos los detalles, ¿verdad? Lo que pasa es que ustedes conocen la segunda parte de esa historia. Ustedes tienen muy clara la segunda parte, la historia de José. No tienen clara la primera parte, o quizás nunca han conectado la primera y la segunda parte de esta historia. De ese momento de perdón en la vida de José, lo tienen muy claro lo segundo, lo que ocurrió ahí. Pero realmente esa historia comienza 60 años antes quizás. ¿Ok? Y les invito, si usted gusta, caminemos por las páginas del Génesis, tan breve como podamos, pero caminemos juntos por las páginas del Génesis para permitirnos conocer la historia completa. Y quizás hay algo ahí provechoso para nosotros. Quizás, creo yo que sí. Vamos a entender un principio acerca del perdón que nos está haciendo mucha falta. Tal vez no resuelve todo el tema del perdón para nosotros, pero nos da mucho ánimo, nos puede dar mucha fuerza, nos puede ayudar a mirar esto de una manera distinta. ¿Ok? ¿Listos? Como les digo, todavía esta y 2 semanas más vamos a estar meditando en el libro de Génesis, así que las personas que vienen después de mí quizás van a aprovechar que podemos hacer este resumen. Rápidamente un resumen. Hubo un hombre llamado Abraham, el cual tuvo un hijo por el que oró, por el que clamó mucho, por el que pidió mucho, llamado Isaac. E Isaac tuvo a su mismo 2 hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Esaú era el mayor y Jacob el menor. Y sin embargo nosotros siempre decimos Jacob y Esaú. Y eso no es casualidad. Jacob robó la primogenitura
de su hermano mayor, haciéndole un engaño a su padre cuando él era mayor y era falto de vista. Así que pudo engañarlo y hacerse pasar por su hermano mayor. Robó la bendición de su padre. Además de esa, la relación de estos hermanos desde el vientre materno, nos cuenta la Biblia, venía mal. Toda la vida se llevaron mal. Hermanos peleando. Historias que ustedes conocen. Como les decía, familias como la suya y la mía. Jacob, por su parte, tuvo 12 hijos, ¿verdad? Algunos quizás hasta los podrían decir de memoria. Pero el que nos interesa en este momento es José, ¿verdad? Que por cierto era de los 2 menores. Y que por cierto era hijo de la esposa preferida de Jacob. Y ya con eso suena mal, porque ¿cómo le puede llegar uno a decir a la mujer, cariño, tú eres mi esposa preferida? Solo detrás de eso hay algo terriblemente malo, ¿verdad? Así que no hay manera de decir eso que realmente suene bonito. Es que tú eres mi esposa preferida. Sí, pero tienes 4. Bueno, esa era la historia de Jacob. Su esposa preferida, por la que él trabajó tanto tiempo, no podía tener hijos, así que en el proceso tuvo hijos con otras 3 mujeres, con Lea y con 2 esclavas más. Y así viene a ser padre de no 1, no 2, no 3, pero de 12, las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y este último hijo, ¿verdad? Tenía unos sueños y causó la envidia y el odio de sus hermanos. La cosa venía mal desde antes, como le digo. Él es el hijo de la esposa preferida. Y todos los demás hermanos crecieron escuchando esa historia. Usted no es el preferido. Usted no es el preferido. Historias que causan muchos recelos entre hermanos, ¿verdad? Siempre los papás diremos, yo soy imparcial con mis hijos, ¿verdad? Bueno, Jacob no lo decía, tristemente. Simplemente lo haremos imperfectamente, pero como papás trataremos de ser imparciales con nuestros hijos. Jacob ni el intento, ¿verdad? Y entonces había peleas en la familia, producto de esto mismo. Y esa historia, ustedes la conocen muy bien, causó que José terminara siendo vendido por sus hermanos como un esclavo camino hacia Egipto. A veces leemos la Biblia muy rápidamente y no nos ponemos a entender lo que realmente está diciendo detrás de eso. Hay un versículo que yo creo que resume mucho de lo que pasaba con José, que resume mucho de esta experiencia de José. Y entonces tratemos de verlo solo a través de un versículo. Dice, Génesis 39:21, pero el Señor estaba con él. ¿Con quién? Con José. El Señor estaba con él. Qué dicha. Eso suena bien, ¿verdad? Y también dice, y le extendía su misericordia. El Señor estaba con José y le extendía su misericordia. Y le permitió ganarse la buena voluntad del carcelero. ¿Se dan cuenta? Si el Señor está conmigo, me da su misericordia y tengo de su buena voluntad, yo no espero tener una relación con un carcelero. Es lo último que yo espero, que eso significa. Y además, ¿qué significa de todas maneras tener la buena voluntad del carcelero? Me suelta un pedazo de pan extra cada cierto tiempo. Ya la hice, ¿verdad? Y José, que se había esforzado por hacer las cosas bien hechas cuando estuvo en Egipto, terminó no solo como un prisionero, pero ahora termina en la cárcel. ¿Y qué significa para un prisionero estar en una cárcel en un país extraño? Significa nadie sabe de usted ni nadie le importa. Por lo menos una persona en la cárcel en su propio país tendrá familia que se preocupará por él. José no tiene. Todo el mundo piensa que está muerto. Y además está en una cárcel. Nunca nadie se va a acordar de él. Él no tiene esperanza de salir de ahí. ¿Quién va a venir a preguntar por él? ¿Quién sabe siquiera que él está ahí? Nadie. Y a nadie le importa. Y aún así, el autor de Génesis dice que tiene la misericordia y el favor de Dios para con el carcelero. Bueno, qué salvada, ¿verdad? Ahora sí la hice. Así está José. Como le decía, resume muy bien. En el fondo y sin esperanza. Hasta que algo sorprendente ocurre y ustedes lo recuerdan también. Como les digo, sé que es conocido, pero vayamos ahí. Estemos seguros de estar todos en la misma página. Un día, el copero y el panadero del rey son enviados a la cárcel. Uno de los dos iba a salir de ahí, el copero. El panadero iba a ser culpado de un crimen y iba a morir. Y José interpreta los sueños de los dos, diciéndoles lo que iba a ocurrir. Y antes de que el copero se fuera de la cárcel, le dice, por favor, recuérdate de mí cuando estés ahí afuera. Nadie sabe que yo estoy aquí.
Nadie siquiera le importa que yo estoy aquí. Yo me voy a podrir en este lugar porque nadie sabe que yo estoy aquí ni le importa. Y el copero, muy fielmente, también se olvidó. Y por 2 años más, 2 años, no un mes, no 2 meses, no un año, no 2 años más, José continúa en esa cárcel sin esperanza. Su única esperanza falló. Hasta que nos cuenta la Biblia que el faraón tuvo un sueño y por fin el copero empieza a hacer memoria. Usted sabe que en la cárcel, no hablemos mucho de cuando me mandó a la cárcel el faraón, mejor no toquemos ese tema, pero cuando estuve ahí, conocí a un muchacho que puede interpretar sueños. Quizás él puede ayudarle. En cuestión de horas, todo el mundo busca en la cárcel. ¿Alguien sabe dónde hay alguien que se llame José? Andamos buscando un hebreo, se llama José. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe de eso? Nadie se recordaba siquiera que él estaba ahí hasta que José levanta la mano. Soy yo. Lo sacan de ahí, posiblemente lo tienen que bañar, lo tienen que rapar, lo tienen que preparar por varias horas y va a presentarse delante del hombre más poderoso del mundo en ese momento. Y José es presentado, da la interpretación del sueño. Y es maravilloso lo que José dice, porque dice, cuando le pregunta al faraón, ¿puedes tú interpretar el sueño? José, ¿qué dice? Dios es el que puede dar la interpretación. A lo cual, otra vez, leemos la Biblia muy rápida. Los soldados en aquel momento deben haber empezado a desenvainar su espada, un gesto del faraón, que era el hijo de Dios en ese momento y en esa cultura. Un gesto del faraón hubiera bastado para que Josué muera inmediatamente. José dije, ¿verdad? No, dije Josué, estoy hace rato confundiendo. Perdón. Un gesto del faraón hubiera bastado para que José muera en ese mismo momento. Pero el faraón necesitaba saber la interpretación de su sueño. Basta, escucha. Explícame esto. ¿Qué termina ocurriendo? Esto que ya sabemos. Ahora José es el administrador de Egipto. Y ahora lo más impensable y el giro más sorprendente de su historia. Un día 10 varones hebreos aparecen a comprar grano en Egipto. Llevaban tiempo ya de la sequía. La profecía era 7 años buenos, 7 años malos. Y ahora estaban en los 7 años malos. José era el primer ministro, el administrador de todo Egipto. Y delante de él aparecen 10 varones hebreos a comprar comida. Y él los conoce. Y él sabe quiénes son. Sus 10 hermanos están ahí. Y esta es la pregunta que no podemos dejar pasar esta mañana. ¿Qué debe haber pensado José en ese momento? ¿Qué pensamientos deben haber cruzado su mente mientras él está ahí delante de sus 10 hermanos? Mientras él está ahí y basta una palabra, basta un gesto, y los guardias egipcios sacarían sus espadas y se encargarían de barrer con esos 10 hebreos como nada. En ese momento, con todo el poder en la mano, nadie le hubiese cuestionado, nadie siquiera se hubiera molestado. Si José da una orden, asesinen a estos, por la razón que quisiera inventar en ese momento. ¿Qué debe haber pensado? Habrá recordado las amarras que lo llevaron hasta Egipto, semanas caminando por un desierto, amarrado, el dolor en sus brazos de ser un esclavo. Habrá recordado los años duros de trabajo donde Potifar, solo para que eso no sirviera de nada. Su única esperanza de que su vida iba a tomar algún rumbo positivo, para que eso no sirviera de nada y terminara. Habrá recordado el olor sucio de la cárcel, la desesperanza profunda de saber que nadie sabe que él está ahí y que no tiene ninguna oportunidad. ¿Qué clase de pensamientos habrán venido a la mente de José en ese momento? La cisterna a la que lo tiraron sus hermanos, las risas ahí arriba, hombres posiblemente borrachos riéndose de él, las monedas, con el sonido de las monedas con que pagaron para venderse como esclavo. Todas esas cosas podrían haber pasado por la mente de José, pero yo creo que pasó una en especial, una en particular. Debe haber venido a la mente de José. Como les decía, es la primera parte de esta historia y es la que casi nunca nos hemos puesto a notar. Es la que no le habíamos puesto cuidado, que estaba allí. Y valdría la pena que lo hagamos. Si se devuelve unas páginas de su Biblia, va a encontrar en el capítulo 32 esta historia. Les había contado, ¿verdad?, que el abuelo de José
el padre de Jacob se llamaba, el abuelo de José, el padre de Jacob, se llama Isaac, y que tuvo 2 hijos, Isaac y Esaú, y que esos hijos también tuvieron sus propias discusiones, sus propios pleitos, ¿verdad? La Biblia nos cuenta bastante de eso, y nos cuenta en particular al final del capítulo 32 y el capítulo 33, el momento en que después de muchos años Jacob y Esaú se vuelven a encontrar. Después de que Jacob le había quitado su primogenitura, después de que le había quitado la bendición de su padre, y ahora se vuelven a encontrar muchos años después. Esaú había dicho: el día que mi padre Isaac muera, yo mato a mi hermano. Por esa razón Jacob huyó por muchos años, y por esa razón fue que se casó con personas lejos de la tierra de Canaán. Hizo su fortuna por más de 14 años, como 20 años por fuera lejos de su familia. ¿Por qué? Porque su hermano había prometido: el día que mi padre muera, yo lo mato. Y desde entonces no lo había visto Jacob. Y ahora Jacob viene de camino a encontrarse con ese hermano, que lo último que supo escuchar es: a usted, tan pronto muera mi padre, yo lo mato. Esto es lo que el momento. Y leamos esta historia, que tal vez hemos pasado por alto su significado. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones: díganle a mi señor Esaú, de parte de su siervo Jacob: hasta ahora he estado viviendo con Labán, tengo vacas, asnos, ovejas y también siervos y siervas. Envió a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los hermanos de Jacob volvieron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú, y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Ojo, no dice 400 familiares, no dice 400 amigos, 400 hombres, que está refiriéndose posiblemente viene con un batallón en Esaú. Posiblemente esos hombres están armados, muy seguramente. Y ahora viene una gran cantidad ahora a recibir a Jacob, que ¿con qué venía? Con sus hijos, muchos de ellos todavía jóvenes, muchos de ellos todavía niños. José como un solo niño caminando ahí. Viene con sus familias, viene con ganado. Jacob no viene preparado para huir. Jacob no viene preparado para pelear. Y le dice: avisan que su hermano viene con 400 hombres, posiblemente hombres de guerra. Y continúa la historia. Jacob sintió mucho miedo, por supuesto. En su angustia dividió en 2 campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro podrá escapar. ¿Entienden lo que está ocurriendo? Jacob ya dio por muerta la mitad de su familia en este momento. La mitad de su familia ya está muerta. Dice: aquí no hay manera de salvar. Con suerte, tal vez la mitad de mi familia podrá salir de esto. No veo otra salida. Y también dijo Jacob: Señor Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: vuelve a la tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Señor, tú me dijiste que viniera. Y si tú no estás conmigo en este momento, van a barrer con todos, con toda mi familia. Yo soy el menor de todas las misericordias, y que toda la verdad con la que has tratado a este siervo tuyo. Pues crucé este Jordán solamente con mi cayado, y ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Sí, lo haría. ¿Vendría Esaú dispuesto a matar a sus propios sobrinos? Es una realidad, es una posibilidad, y Jacob lo siente de esa manera. ¿Destruiría a las madres de sus hijos? Posiblemente también. Todo eso es posible. Todo eso está en la mente de Jacob, no por solo imaginación, es que realmente podía ocurrir. Jacob levantó la vista, continúa el capítulo 33, y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso primero a las siervas y a sus niños, luego a Lea y a sus niños, y por último a Raquel y a José. Otra vez, 4 esposas, repartió a los hijos entre sus esposas y a Raquel junto con José. Luego se adelantó a ellos y 7 veces se inclinó hasta el suelo, hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó. Y los 2 lloraron. Pero al levantar Esaú la vista y ver a las mujeres y los niños, preguntó:
¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió: son los niños que Dios me ha dado a este siervo tuyo. Llegaron entonces las siervas con sus niños y se inclinaron. Luego Lea con sus niños y se inclinaron. Y tras de ellos José y Raquel, y también se inclinaron. Esaú preguntó: ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió: he querido ganarme la buena voluntad de mi señor. Y Esaú dijo: yo tengo ya demasiado, hermano. Lo que es tuyo, es tuyo. Hay un detalle de este relato que hasta hace poco caí en cuenta. Quizás usted ya se dio cuenta también. Solo hay un hijo de Jacob que es mencionado por nombre, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta cuál? Y puede ser, la razón muy simple, de que en ese momento no había nacido Benjamín, el otro hermano de José, de manera que era más simple, o el autor se le hizo más simple escribir Raquel y José. Y sin embargo, y les propongo aquí a ustedes, hermanos, que eso no es un descuido, que el autor de Génesis nos está diciendo algo muy a propósito. El autor de Génesis quiere que usted y yo sepamos que José estaba ahí ese día, el día que el tío Esaú podía matar a su papá y a sus hermanos. El autor de Génesis quiere que lo tengamos presente, que José estaba ahí ese día en primera fila, el día que su propia vida estuvo en las manos de su tío Esaú. Y que José miró a tu tío, a un hombre, por cierto, muy imperfecto era Esaú. Un hombre lleno de muchas pasiones, un hombre tosco, un hombre que en la Biblia nos deja muy claro, él no es el bueno, él no es el héroe. Un hombre que tomó muy malas decisiones en su vida. Y sin embargo, ese hombre, defectuoso como era Esaú, hizo algo sorprendente para todos. Perdonó. Y muchos años después, quizás unos 40 años después, está José con toda la misma autoridad delante de sus hermanos. Está José con toda la potestad, con el armamento, con todos los recursos necesarios para barrer con sus hermanos de ahí para siempre. Y quizás en ese momento, entre muchas cosas que debe haber pasado por su mente y su corazón, José recuerda a su tío Esaú y lo que eso significó en su vida y el cambio que hizo eso en su vida. ¿Por qué quiero que miremos esto? Porque creo que esto es importante, hermanos. Creo que todavía nos necesitamos amarrar más a esta idea. El perdón es una fuerza que se multiplica. Y si alguna cosa quisiera que yo se lleve usted, por favor, que sea esta. ¿Lo hace más sencillo? No siempre. ¿Resuelve todo? No. Pero el perdón es una fuerza que se multiplica. Cuando yo decido perdonar, muchas ocasiones no soy siquiera consciente del efecto que eso puede llegar a tener en mi vida y en la vida de las personas alrededor suyo. Especialmente eso es cierto en la familia. Cuando yo decido perdonar en la familia, yo podría estar impactando 2, 3, 4 y 5 generaciones después. Podría estar moldeando un futuro. Hay una historia más, esto es una curiosidad solamente, hay una historia más de relación difícil de hermanos en el Génesis. Es la historia de Isaac e Ismael, ¿verdad? Y interesantemente, en esa historia de hermanos que disputaban también, la cual es cierto, la Biblia solo la menciona muy brevemente, ahí nunca hubo reconciliación. Y yo no sé si son curiosidades de Dios, de la historia. El conflicto geopolítico más grande del siglo, Palestina e Israel, nace de 2 hermanos para los que no hubo reconciliación. No tenemos ni idea de la fuerza multiplicadora que puede tener el perdón cuando decidimos vivirlo. Lo hace más sencillo, no siempre, pero por lo menos nos recuerda que debemos considerarlo, que debemos calmarnos, que debemos ser más cuidadosos. Debemos escuchar la voz de Dios, la invitación de Dios. El perdón es un camino que nos toca caminar.